Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Electro Advice. Hoy vamos a continuar con el tema del interruptor diferencial en esta cuarta parte. Este cuarto post estará dedicado a complementar las formas de conexión del interruptor diferencial junto con los interruptores termomagnéticos en un tablero. En el post anterior, el tercero de esta serie, vimos la forma como se conecta el interruptor diferencial junto con el interruptor termomagnético en los tres diferentes casos que el Código Eléctrico Nacional de nuestro país propone, para la conexión adecuada y la protección completa de los circuitos existentes en una instalación determinada, en una casa, en una oficina, etc. Ahora vamos a continuar ampliando un poco en el tema de la conexión trifásica, pero cuando existe el neutro. Sabemos que en Lima el neutro en la mayoría de los casos no está conectado porque la conexión trifásica que predomina en más del 90% de las instalaciones en la capital es del tipo delta o triángulo. En este caso, cuando existe el neutro conectado desde la subestación, las cosas cambian y hay que tener un poco de cuidado en la distribución y la conexión de los interruptores diferenciales. Por ejemplo, en el caso que mostramos nosotros cuando tenemos el sistema en delta o triángulo, que así también se le conoce, tenemos entre cada par de líneas, si medimos el voltaje entre cada par de líneas, vamos a medir 220 voltios. No hay otra forma de tener un voltaje en baja tensión que los 220 voltios. Entonces, de los tres filamentos, de los tres conductores que llegan a nuestras casas, si nosotros ponemos el voltímetro y medimos el voltaje entre la primera y la segunda fase, la segunda y la tercera, o la primera y la tercera, vamos a medir 220 voltios. Se le suele llamar a este caso que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Las cargas trifásicas, entonces, cuando existe el sistema tipo delta, tiene el mismo voltaje que las cargas llamadas monofásicas. Pero cuando existe el neutro es diferente. El neutro, para explicarlo de alguna forma muy rápida, muy simple, es como el punto de intersección de los tres devanados de un transformador desde una subestación, Entonces, ese cuarto conductor que llega a nuestras casas, además de los tres conductores vivos o los tres conductores de fase, es un conductor que si uno mide el voltaje entre neutro y tierra, se va a dar cuenta que existen 0 voltios, o sea, están al mismo potencial. Quiere decir que si uno toca el neutro, no va a tener riesgo de que la corriente circule a través de nuestros cuerpos, porque al no haber voltaje entre neutro y tierra, pues no hay ninguna razón para que conduzca una corriente desde ese punto hacia tierra, tratando de cerrar el circuito hasta la subestación. Entonces ahí estamos con una distribución diferente. Tenemos 4 hilos, ya no 3. Este es el caso que se llama conexión en estrella. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado porque el voltaje que se utiliza para las cargas monofásicas en una conexión donde existe el neutro es el voltaje entre fase y neutro, y ahí es donde se miden los 220 voltios entre cada una de las fases y el neutro. Pero en cambio, si queremos medir el voltaje entre dos fases vivas, nos vamos a encontrar que hay una diferencia de tensión. La tensión, el voltaje, es 380 voltios, ya no es 220 voltios. Este es un tema teoría eléctrica, quizás lo ampliamos en un post dedicado a este tema de cómo se genera el neutro, pero en este caso lo importante es saber de que el voltaje entre fase y neutro no es igual al voltaje entre dos fases. Por lo tanto, si la carga es trifásica, debe estar preparada para trabajar a 380 voltios. Quiere decir que si tenemos un interruptor general trifásico, este interruptor termomagnético general debe estar preparado para soportar esos 380 voltios. Por eso vamos a revisar que en los termomagnéticos tipo Rieldin el voltaje nominal normalmente es 400 voltios, entonces no tenemos ningún problema. Igual para el caso de los interruptores diferenciales tetrapolares, que son los que se utilizan para cargas trifásicas. Ahí también vemos que el voltaje nominal a los que pueden trabajar es 400 voltios. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado que el voltaje, si vamos a tener una carga trifásica en un sistema con neutro, que puede ocurrir en muchas de las ciudades de nuestras provincias y en la gran mayoría de países del mundo, por decirlo de otra forma, ahí tenemos que cuidar de que
las cargas trifásicas van a soportar 380 voltios y todos los elementos del producto que va a estar conectado a esa línea trifásica debe ser capaz de trabajar a ese voltaje. Aclarado este tema, entonces vemos que en un sistema típico con neutro, los circuitos monofásicos, como expliqué hace un momento, están conectados entre una de las fases vivas y el neutro. ¿Ok? Entonces, es lo más común que el neutro no tenga que pasar por los interruptores termomagnéticos, sino van directamente desde la entrada del neutro desde el tablero hacia la carga. Pero sí deben pasar a través del interruptor diferencial, porque el interruptor diferencial compara entre fase y neutro para ver si opera o no opera, si es que hay diferencia o no hay diferencia de corriente. Pero en el termomagnético solo se puede conectar la fase. Entonces, por eso existen la posibilidad de utilizar, interruptores termomagnéticos del tipo unipolar. No estamos tan acostumbrados acá en el Perú a ver eso, pero esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque ahorramos espacio en un tablero para un número de circuitos que cuando utilizamos el circuito con dos fases. Llamamos erróneamente monofásico un circuito con dos polos vivos, porque realmente hay dos fases que están interviniendo ahí. Entonces, podemos volver a tomar los tres ejemplos de conexión de los termomagnéticos con los diferenciales en los tres casos que da el código eléctrico cuando existe el neutro. Vemos el caso 1, un interruptor a la cabecera, que es un diferencial tetrapolar, y un termomagnético tripolar, recuerden que deben soportar 380 voltios, y el resto de los circuitos derivados monofásicos, alumbrado, toma corriente externa, monofásicos, donde los interruptores termomagnéticos pueden ser unipolares. Luego tenemos el segundo caso, donde existe un diferencial por cada tres circuitos derivados. En este caso, el interruptor termomagnético general es trifásico. Los diferenciales monofásicos, el neutro, recuerden que va sin pasar por los termomagnéticos, pero sí deben conectarse a los diferenciales monofásicos de cada diferencial de la instalación, para que a su vez hasta máximo 3 circuitos derivados pueda controlar un solo interruptor diferencial. Y finalmente el caso 3, que es el caso donde cada circuito es independiente, o sea, cada circuito tiene su propio interruptor diferencial. Los termomagnéticos de los circuitos derivados monofásicos son con interruptores termomagnéticos unipolares, y el neutro pasa por el diferencial, y el interruptor general es un termomagnético trifásico. ¿Ok? Ese es el caso más común cuando existe fase y neutro. Ahora bien, es muy posible que quieran conectar el neutro. Esa es una tendencia que está ocurriendo en algunos países, donde prefieren por seguridad que el neutro también se abra, o sea, que el neutro pase por los interruptores termomagnéticos. En ese caso, ojo, el neutro, al estar conectado a los termomagnéticos, debe conectarse, si es un interruptor general, a un interruptor termomagnético de 4 polos, o sea, tetrapolar, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. El interruptor diferencial general, si es el primer caso de conexión, debe ser tetrapolar también, se conecta el neutro, como ya lo hemos visto, y los diferenciales y termomagnéticos de los circuitos derivados van a ser de 2 polos. La diferencia con el sistema que tenemos en Lima es que el diferencial se conecta entre 2 fases vivas, ¿no? Fase 1 y fase 2. En cambio, cuando existe el neutro, el diferencial se conecta en una fase viva y neutro, otra fase viva y neutro, y así. Y los termomagnéticos del mismo modo, fase y neutro, ¿ok? Como les digo, esta conexión todavía no es tan frecuente, pero veo que en varios países del mundo, por cuestiones de seguridad, muchos prefieren que el neutro pase a través del termomagnético para que sea desconectado en el caso de una falla de sobrecarga también, o cortocircuito. Bien, teniendo los diferentes casos que pueden revisar en este video en cualquier momento, tanto con desconexión de neutro como con el neutro conectado directamente a la carga sin pasar por los termomagnéticos, quería también mencionar algo que es bastante importante respecto a cómo el interruptor diferencial debe ser protegido. Afortunadamente, los interruptores diferenciales tienen una forma de probar que está operativo, y es
a través del botón de test que figura por norma en todo tipo de interruptor diferencial. Si el interruptor diferencial está conectado a una determinada tensión, a un determinado voltaje, uno debe, al presionar este botón de test, el interruptor diferencial, su manija debe saltar, indicando que está operativo. Si no salta al presionar ese botón de test o de prueba, significa o que no está bien conectado, o sea, no le está llegando el voltaje adecuadamente, o este interruptor diferencial no está funcionando adecuadamente. Por lo tanto, nos ponen alerta de que al no estar operativo hay que revisar si es necesario cambiar el diferencial o ajustar las conexiones para que opere adecuadamente. Esa es la ventaja de un interruptor diferencial, que uno puede verificar su estado de funcionamiento. Y se recomienda cada mes hacer un test, presionar ese botón para ver si el diferencial está operando. ¿Ok? Y lo otro es proteger al diferencial de sobrecargas. Recuerden que un interruptor diferencial solo dispara cuando hay fugas de corriente, desviaciones de corriente. Pero si hay un exceso de corriente que supera la capacidad de carga del diferencial, que está marcado también en el diferencial, ese valor en amperios que aparece en un diferencial es 40, 25, etc., es la máxima carga que puede soportar. Pero no significa que va a disparar si se supera esa carga. Recuerden que el diferencial, si la corriente que entra es igual a la que sale, no va a disparar jamás. Lo que se debe hacer es protegerlo adecuadamente desde el interruptor termomagnético que está aguas arriba. Por lo tanto, el interruptor diferencial, la capacidad de carga del interruptor diferencial debe ser igual o mayor a la del termomagnético más próximo que tenga aguas arriba. Esa es una regla de oro que no se puede obviar. Está mal que un termomagnético tenga una corriente de disparo de 40 amperios, por ejemplo, y un diferencial tenga una capacidad de carga de 25, porque hay riesgo de que si se superan los 25 amperios máximos que podría soportar el diferencial, este se recaliente, porque nunca va a disparar mientras no dispare el interruptor termomagnético. Esto por el momento es lo que quería dejar en este post. Vamos a continuar luego, más adelante, con algunos detalles ya para culminar esta serie, por lo menos esta serie inicial de post sobre el interruptor diferencial que hemos hecho a través de ElectroAdvice. Mientras tanto, muchas gracias por su atención, por los comentarios recibidos. Suscríbanse a este canal si quieren recibir más información, sobre todo temas relacionados con electrónica, electricidad y tecnología en general. Muchas gracias y hasta una próxima entrega de ElectroAdvice.